¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Expediente Odebrecht, como siempre a través de Congreso Televisión. Y bueno, esta semana la Comisión Lavallato del Congreso de la República recibió visitas particularmente importantes, entre ellas a Julia Príncipe, quien denunció, entre otras cosas, estar actualmente sin seguridad policial y haber sido usada por el Ejecutivo para poder presentarse como un gobierno que lucha contra la corrupción. Esto usando las propias palabras de la doctora Julia Príncipe. También la Comisión Lavallato recibió la presentación del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, quien no llegó solo. Lo acompañó nada menos que la titular de Justicia, Marisol Pérez Tello. Vamos a ver algunos de los pasajes más importantes de sus respectivas presentaciones aquí en Expediente Odebrecht. Tenemos algunas declaraciones de la señora ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello. Gestión 20 de julio del 2017. ¿Qué es lo que dice la ministra? Está ahí la venta de Olmos, que se ha caído por la decisión de la señora Ampuero. La venta de Olmos suponía garantizar la continuidad de la irrigación, de los puestos de trabajo que son 18,000, de las más de 20 empresas que brindan los servicios a esta irrigación y con el crecimiento que eso significa para Lambayeque. Canal N, 23 de julio. La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, admitió que no se notificó a la Procuraduría la venta de las acciones del proyecto Olmos, según explicó, porque dicha cartera tampoco fue avisada. Todavía no hemos recibido solicitud escrita de alguna venta, de alguien interesado en comprar las acciones de Olmos, de esta dimensión, manifestó la ministra. Al ser consultada si es que envió alguna notificación escrita a la ex procuradora Ampuero, Pérez Tello respondió, no. Pero eso no tiene nada que ver. La ley dice que está destinada a garantizar la reparación civil, cadena de pagos y continuidad de servicio. La venta de Olmos para ejecutarse tenía que pasar primero por la autorización expresa del Gobierno Regional de Lambayeque. El hecho de que la venta no se haya concretado y notificado no significa que no sea pública. Me pregunto, ¿sabe realmente de lo que habla la ministra? Quiero creer que ha sido mal asesorada, por cuanto lo que señala en sus distintas declaraciones en prensa no se condicen con el decreto de urgencia 003, ni mucho menos con la inhibición. Lamento decir que parece que no conoce la norma contenida en el decreto de urgencia. Y aún más, nunca estuvo segura de si se vendía o no Olmos. Y por último, nunca pudo responder cuánto es el valor de Olmos para determinar su importancia en relación al pago de la reparación civil y pago a otros acreedores. ¿Por qué la ministra decidió destituir a la procuradora Ampuero? En ninguna de las conversaciones sostenidas con la ministra, nunca, y digo nunca, me dio fundamentos sólidos para retirar la confianza a la ex procuradora Ampuero. Aún cuando a inicios del mes de marzo de este año se refirió con excelentes palabras con ella y a su solvencia técnica, luego de que la ex procuradora diera su primera conferencia de prensa brindando información acerca de los avances del primer mes de su gestión. Cabe resaltar en la misma línea que Mauricio Cruz,
En un video reportaje del 11 de julio de este año del diario La República, en el minuto 17 consigna que Olmos ya fue vendido en noviembre del año pasado. ¿Tampoco lo sabía la ministra? Por cuanto que queda claro el desinterés del Poder Ejecutivo en relación a la lucha contra la corrupción, hasta el día de conclusión de mi designación, no se aprobó el incremento del presupuesto para la Procuraduría Anticorrupción, ni se dieron señales que pudieran dejar entrever voluntad alguna. No recibimos ninguna respuesta por escrito, de lo que se colige un acto de obstrucción. Creo que teniendo en cuenta y conociendo los últimos hechos, está más claro que este gobierno intentó o utilizó mi imagen para dar la impresión de que lucharía contra la corrupción. Creo que el objetivo en sí fui yo y el pedido de inhibición de la ex procuradora Ampuero solo fue una excusa. Con respecto a la pregunta que manifiesta si la ministra visitó el Consejo, sí, efectivamente lo hizo en varias oportunidades en las cuales conversamos sobre los temas estrictamente del Consejo y siempre me transmitía la incomodidad, la molestia del presidente y del premier Fernando Zavala. Y quiero traer a colación precisamente este tema, incluso el caso Orellana, que fue uno de los casos más grandes, y comunicar, señora presidenta, señores congresistas, que precisamente el día viernes 21 me despidieron o me votaron por un medio televisivo, fue miércoles 19 y el viernes 21. En plena vía pública me notifica un mayor de la policía de que mi seguridad personal se estaba levantando en ese momento. Inmediatamente hice algunas gestiones y logré que se prolongue hasta el momento. Y el día sábado 29 de julio, la seguridad que brinda a mi domicilio también a eso de la 1 de la tarde se acerca el responsable de turno y me indica que habían ordenado que inmediatamente se repliegue. Entonces le pregunté, dígame, señor, ¿qué significa en sus términos replegarse? Le estamos levantando el servicio de protección a su domicilio. Ante esa situación he cursado el 4 de agosto un documento al ministro del Interior donde le estoy pidiendo, ¿no? Le leo, estimo necesario requerir que las decisiones en cuanto al resguardo, seguridad personal y protección de mi domicilio sean adoptadas considerando lo expuesto en las líneas que anteceden. Caso contrario, será responsabilidad de su despacho y del alto mando de la Policía Nacional del Perú lo que pueda ocurrir a mi persona o a mi familia. Sí, congresista Alcorta. Gracias, presidenta. Me sorprende muchísimo lo comentado y lo denunciado en ese momento por la doctora Príncipe Trujillo, porque el resguardo que ella tiene no solamente es por el caso de haber sido nombrada en la Procuraduría, de la que ha sido desalojada y votada en forma indigna, sino por los casos que ella ha venido llevando en el tiempo. Ella no es conocida por este caso acá, conocido es el gobierno que no tiene la capacidad de una actitud clara y frontal de una lucha contra la corrupción. No tiene ni siquiera la convicción, desde el caso del señor Moreno, que quiso lucrar con el tema del seguro integral de salud de la más pobre de las pobrezas de este país, diciendo que no hay que comprar nada, sino que vamos a hacer negocio, nos vamos a llenar de plata alquilando los equipos que él iba a tener. La señora Frosina, que en plena desgracia del norte se fue a solearse al Club Terrazas, y en ambos casos le dijeron gracias por los servicios prestados. El tema de Chinchero,
El tema de Chinchero ha sido el lobby más grande, atracados medio año como si no hubieran otras inversiones. En lo personal, yo también me solidarizo con la doctora Príncipe Trujillo, me parece una bajeza, pero abominable, que el gobierno en la vía pública encima le haya sacado la seguridad personal de ella y la de su casa. Ella fue la que ordenó el caso de la prueba grafológica a Nadine Heredia. Concuerdo con usted que es cierto que en los últimos años no ha existido una lucha frontal contra la corrupción. Es increíble cómo casos que después nos hemos enterado, este gobierno se ha enterado por Estados Unidos, por Brasil, etcétera, no hayan sido investigados por la Contraloría, Poder Judicial y Ministerio Público. Y ahí compartimos su preocupación. Lo que no compartimos es que en el caso de este gobierno hemos tomado una serie de medidas para que ese tipo de casos no se vuelvan a dar. Y quiero mencionarles algunos de esos ejemplos para no abundar y no tomar más tiempo del debido. Uno, por ejemplo, la responsabilidad penal administrativa de las personas jurídicas. Esto creo que no se ha establecido y discutido en su real magnitud. Hoy, si nos vamos contra los ejecutivos de una empresa como Odebrecht, no podemos ir contra la empresa. ¿Por qué? Porque en el Perú no existía una legislación fuerte para sancionar ese tipo de empresas que tienen además como sistema cometer delitos y corrupción. Eso ha sido una iniciativa de este gobierno a través de un decreto legislativo que nos pone a la vanguardia de los sistemas de responsabilidad administrativa penal contra personas jurídicas. Y es cierto, congresista, ahí concuerdo ustedes, lamentablemente no se ha recogido en los medios, en la prensa, esos temas tan importantes. Dos, la muerte civil para los funcionarios públicos. También fue propuesto por este gobierno y también felizmente en concordancia con el Congreso de la República, varios congresistas. Sería bueno que el Premier a través de la Presidencia nos confirme ahora acá si se vendió Olmos, en cuándo se vendió y cuándo se vendió, por lo menos. Señora Presidenta, yo con gusto voy adelantando las preguntas y las respuestas que me van haciendo. Justamente nosotros queríamos perfeccionar esa venta. Lamentablemente, como vamos a ver luego en mi exposición, esa venta no se pudo concretar justamente por la intervención de la Procuraduría que pidió una medida de inhibición al juez Carguancho. Y ahí es donde se detiene justamente ese procedimiento de venta. Es decir, todavía lo que existía justamente a lo que se refiere el decreto de urgencia 003 es el procedimiento. Ese procedimiento todavía estaba en el proceso de notificación de la posibilidad de venta de Olmos a través de la solicitud que nos había hecho el gobierno regional de Lambayeque y el proyecto especial. Entonces estaba en el proceso de culminar ese procedimiento de venta, pero ha sido obviamente dejado en suspenso por ese procedimiento que solicitó la Procuradora. Entonces, no se ha culminado con ese proceso de venta. Sin duda, los próximos días van a ser muy importantes para poder dilucidar este clima de confrontación creada entre la hoy ex procuradora Catherine Ampuero, la ex defensora en temas jurídicos del Estado, Julia Príncipe, y por supuesto la ministra Marisol Pérez Tello y el propio presidente del Consejo de Ministros. Otro hecho que marcó también a la Comisión Lavallato fue que la semana pasada fue invitado precisamente el presidente del Consejo de Ministros, pero él no se acercó a esta invitación y por el contrario dijo que se invite primero a la titular de Justicia, Marisol Pérez Tello. Esto, por supuesto, provocó una desazón en el seno de este grupo de trabajo y posteriormente un acalorado debate. Todos los detalles a continuación y aquí en Expediente Odebrecht por Congreso Televisión. Señores congresistas, debo informar que el día 26 de julio se recibió un documento sin número remitido por la señora Julia Príncipe Trujillo, mediante el cual comunica que se encontrará fuera de la ciudad de Lima en la fecha del día de hoy. Solicita, por lo tanto, se la notifique en fecha próxima. Asimismo, señores congresistas, el día de hoy
se ha recibido el oficio 140-2017 PCM/DPCM, remitido por el que solicita se cite a la ministra de Justicia por corresponder a su despacho a la defensa jurídica del Estado como presidenta del Consejo Jurídico del Estado, como lo dispone el decreto legislativo número 1068. Es un oficio absolutamente impertinente, inconstitucional y atentatorio contra el Estado de Derecho que hay en nuestro país, en la medida en que las comisiones investigadoras del Congreso de la República ejercen una prerrogativa de carácter constitucional sustantivo y que, por lo tanto, la negativa del señor Zavala de venir a esta comisión, no en condición de acusado, de imputado, sino porque esta comisión expresa su preocupación por el hecho de que en instancias gubernamentales exista, como ha sido notorio en la última semana, un proceso por el cual las procuradoras principales en el tema Lavallato han sido expectoradas de su cargo y que en sendas conferencias de prensa, tanto la doctora Príncipe como la doctora Ampuero, que además había comparecido ante nuestra comisión justamente una semana antes, señalaron que el señor Pedro Pablo Kuczynski y el señor Fernando Zavala eran los directos responsables de su salida. Como obviamente al presidente de la República no se le puede citar, ni al presidente de la República le vamos a exigir que venga a nuestra comisión, el que asume la responsabilidad de la conducción del proceso político del Poder Ejecutivo es el presidente del Consejo de Ministros. Y él evidentemente no solamente tiene el derecho de expresar su punto de vista, sino también la obligación de explicar ante el Congreso de la República y la ciudadanía en su conjunto las razones por las cuales toma una determinada decisión. Y eso, Presidenta, no puede ser soslayado ni puede ser derivado. El señor pretende darnos lecciones de democracia o escuelearnos, como se dice ahora, diciendo que nos remitamos a la ministra de Justicia. Nos hemos remitido también y la ministra también va a ser citada, evidentemente, porque este es un tema en el que tienen que haber mejores explicaciones y tiene que someterse a las preguntas que le hagan los parlamentarios. Entonces, Presidenta, hay que, en primer lugar, leerle al presidente del Consejo de Ministros la Constitución, porque es clarísimo lo que dice el artículo 97. El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Es obligatorio comparecer por requerimiento ante las comisiones encargadas de tales investigaciones, bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial. Yo creo que es una cosa sumamente grave, irrespetuosa, antidemocrática, intolerante y, por supuesto, revestido de una gran petulancia que el señor Zavala no pida postergación, sino diga, no, a mí no me invitan, llamen ustedes a la ministra de Justicia, lo cual la deja también mal a ella, porque el decreto de cese de las procuradoras, tengo entendido, Presidente, estoy buscando la información, lo firma también Zavala. Entonces la pregunta es, ¿por qué lo firma Zavala si nada tiene que ver con el asunto? ¿Por qué lo firma? Y se trata, Presidente, sobre una política de defensa jurídica del Estado. Y por lo tanto el primer ministro tiene mucho que ver con eso. El primer ministro es el gran coordinador de las políticas del Estado, es el gran promotor, es el representante del jefe del Estado, el que promueve este tipo de defensa jurídica del Estado. Por lo tanto, no es ajeno a lo que puede hacer la ministra. Y el decreto de urgencia 003, tengo entendido, Presidente, y aquí lo estamos verificando, también lo firma el señor Zavala. La pregunta es, ¿por qué lo firma si no tiene nada que ver con el asunto? Lo que ha pasado acá, Presidenta, es que le han cedido atribuciones del ministro de Economía o de Transportes o de la PCM a la señora Marisol, para que ella asuma una responsabilidad que a mi modo de ver no le corresponde. Una cosa es el nombramiento y presidir
el sistema jurídico, y otra cosa muy diferente es tener que decidir sobre cuánto vale una empresa, decidir sobre cuánto le debe esa empresa al Estado, decidir cuánto la empresa ha estafado al Estado. Y cuando vemos en el caso de Olmos que quieren vender Olmos a como dé lugar, salvar a Odebrecht de cualquier tipo de responsabilidad a como dé lugar, evidentemente, Presidenta, lo que están haciendo es ayudar a Odebrecht. La razón por la cual el Premier sugiere que quien pueda informar sobre lo que se le pide a él informar, y voy a leer exactamente lo que la carta dice, se le invita para informar sobre la política de defensa jurídica del Estado frente a los casos de corrupción y la decisión del gobierno de separar a la doctora Julia Príncipe y a la procuradora, así como otros temas que se investigan. Entonces, la respuesta del Premier me parece perfectamente razonable. Quien maneja la cartera de justicia es la responsable de la política de defensa jurídica del Estado. Así está establecido en la Constitución y está establecido en las leyes. Y por tanto, el Premier dice, con respeto, y acá no hay ni soberbia, ni petulancia, ni falta de respeto con la Comisión, porque no la ha habido durante todo el año en que el señor Zavala ha sido Premier, ha venido al Congreso las veces que se le ha invitado, él mismo en varias oportunidades ha dicho quiero ir a informar al Congreso, hoy día mismo está viniendo a reunirse con el presidente del Congreso y vendrá a esta comisión y a las comisiones que se lo soliciten cuando se lo soliciten. Lo único que él ha dicho es que si la comisión quiere que se informe sobre la defensa jurídica del Estado, lo que el Premier está diciendo, con todo respeto, es que hay que citar, cuando menos primero, a quien es la responsable de la defensa jurídica del Estado, que es la ministra de Justicia. Cosa que, según sabemos y según sabe él, todavía esta comisión no ha hecho. Es decir, no ha invitado a la ministra de Justicia. ¿Por qué invita al Premier si aún la comisión no ha recibido la opinión de la ministra de Justicia, que es la encargada de la defensa jurídica del Estado y la responsable de lo ocurrido con la señora Príncipe y con la señora Ampuero? Si hubieran otros temas a informar, sería interesante que la comisión los diga. Mi colega García Belaúnde hace referencia al 003. No hay ninguna indicación en la invitación de que lo que quiere la comisión es discutir el 003, cosa que ya ha venido a hacer el Premier en más de una oportunidad, hace poco ante la comisión permanente durante el receso parlamentario. Él ha estado acá para precisamente discutir el tema del decreto de urgencia 03 y volverá a venir a esta comisión también a hablar de ese tema. A ver, primero creo que a quien corresponde responder sobre el tema de las procuradoras es a la ministra de Justicia. No olvidemos que el artículo 9 de creación de la Procuraduría General del Estado señala que es como organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con personería jurídica de derecho público. Es lo que señala y creo que a ella le correspondería directamente. La forma como ha sido enviado el documento ha debido también señalarse. En todo caso, si querían que se explicara el decreto de urgencia 003, para que se lo dirijan al ministro y también por la firma, porque es lo que señala el reglamento del Congreso, que cuando comparezcas ante las comisiones le precises también el tema de la indagación. Entonces, señora presidenta, creo que hay error de dos partes. Primero, de quien dirige el documento y segundo, de quien también responde el documento. Pero definitivamente, si nosotros queremos saber el tema de las procuradurías, le correspondería responder, en todo caso, como corresponde a la ministra de Justicia. Efectivamente, la principal responsable y que tendrá que explicar a través de la comisión al pueblo peruano, ¿no? Qué fueron los motivos por la cual destituyeron tanto a la señora Príncipe como también a la ex procuradora Catherine Ampuero. Sin embargo, como ya lo han explicado los congresistas que me han antecedido, tanto el congresista Mulder como el congresista García Belaúnde, en que el responsable, quien representa al Estado peruano, al presidente en este caso, es el Premier. Lo interesante hubiera sido que venga quizás el Premier conjuntamente con la ministra de Justicia para que puedan responder. Lo que aquí estamos cuestionando es la forma
cómo envía un documento el primer ministro y nos dice, ¿sabes qué? Yo no voy a esa comisión, sino inviten usted a la ministra de Justicia. Claro que nosotros sabemos a quién teníamos que cursar las invitaciones. Y también tenemos entendido que la presidencia de esta comisión ha invitado o va a invitar a la ministra de Justicia. Creo acá es un tema que hubiera sido importante que si el presidente de la República en su mensaje a la nación hubiera esclarecido frontalmente la claridad del tema de lucha contra la corrupción, creo hubiera estado totalmente claro, pero ante la ausencia en ese mensaje sobre las autonomías o no autonomías de las procuradurías, entonces es menester de esta comisión tener que citar a dos ministros, en este caso a la ministra de Justicia y al primer ministro, para que puedan informarnos cuál es la verdad política que ellos puedan tener a la lucha contra la corrupción. Entonces ponemos a votación el pedido del congresista Mauricio Mulder en el sentido de la devolución del oficio del Premier, indicando en el nuevo oficio los términos de la invitación y la fecha en la cual él debe asistir como invitado a esta comisión a fin de que pueda informar sobre los temas que investiga esta comisión relacionados con la defensa jurídica del Estado y otros que taxativamente señalaremos en el oficio de la invitación y que se los haremos conocer también con el tiempo necesario a fin de que puedan tomar conocimiento pleno. Señores congresistas, los que estén a favor de la posición expresada por el congresista Mauricio Mulder ante esta comisión, sírvanse levantar la mano. 3 votos a favor. Los que estén en contra, 2. Abstenciones, 0. Con el voto a favor de la presidencia, 4 votos a favor, queda aprobado. Amigos, hasta aquí Expediente Odebrecht, como siempre a través de Congreso Televisión, un espacio que busca difundir, poner en sus pantallas lo más importante de esta investigación vital que se viene llevando a cabo aquí en el Congreso de la República y en el grupo de trabajo particularmente llamado o denominado Lavallato. Nos vemos pronto con más información aquí en Expediente Odebrecht y como siempre a través de Congreso Televisión. Hasta la próxima. Que estén bien.